hablar cómo el bienestar hasta ahora se ha intentado graficar a través de los índices económicos y que pareciera que estas cifras no han sido lo suficientemente amplias como para poder recoger si efectivamente las personas son o no felices de acuerdo a sus ingresos. Pareciera que no es el indicador más adecuado, al menos por lo que hemos podido conversar hasta ahora. También es cierto que una sociedad empobrecida no logra avanzar. Hay una combinación ahí entonces. Y hay otras variables que conforman lo que es la calidad de vida. Entonces vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de economía, de ciencia económica, de políticas públicas, de los desafíos, de las brechas, de las aspiraciones, de qué es lo que se viene en un panorama económico muy complicado a nivel mundial y también a nivel nacional y cómo enfrentar eso para no perder nuestro objetivo central, la dirección hacia la cual caminamos, esta hebra común que decimos queremos que nos una a futuro. Así es que los voy a dejar con nuestros siguientes invitados. Cecilia Cifuentes y José Gregorio, muchas gracias por acompañarnos. Hola María Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias. Hola. Un gusto. Adelante, pasa nomás. Vamos a poner ahí para que podamos conversar. Hola, bienvenido. Hola. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En esta que ha sido una mañana de reflexiones bien profundas respecto a nuestro modelo de desarrollo, a cómo estamos llevando adelante el desarrollo en nuestro país en el ámbito empresarial y también hablaremos, me imagino, de políticas públicas. En un reciente estudio publicado por OCDE, la desigualdad en Chile sigue siendo alta según los estándares y hablamos también de informalidad laboral. Si bien la cifra de desempleo es de 7,9%, la última publicada no es alarmante, sí. Hay estudios que hablan de cómo la pandemia nos dejó una cifra muy alta todavía de informalidad, sobre todo entre las mujeres. ¿Cómo esto determina el bienestar o no de una persona? Y partimos conversando con Cecilia, pero la pregunta es para los dos. ¿Y cuál creen ustedes que debe ser el rol de las empresas en este ámbito? Bueno, primero muchas gracias a Acción Empresas por la invitación. Me parece que es muy interesante hablar de estos temas. Hace tiempo que pienso que en todos los desafíos que tenemos como país, las empresas cumplen un rol súper importante en todo esto que tiene que ver ahora con este ESG y creo que el desafío más importante que tenemos es el desafío del capital humano. Y en este sentido, cuando uno habla de desigualdad en Chile, efectivamente la desigualdad, aunque ha disminuido algo, se mantiene alta y la desigualdad, yo creo que la dificultad que tiene es que hace más difícil la cohesión social. Entonces yo creo que es necesario que avancemos en mayor equidad y creo que hay una vinculación muy directa entre informalidad laboral, que es un problema que además está aumentando por las nuevas tecnologías. Entonces ahora tenemos informales tecnológicos, que son todas las personas que trabajan en las aplicaciones, a lo mejor menos precario que un vendedor ambulante, pero que tampoco tiene seguridad social y que tampoco tiene muchas posibilidades, y aquí quiero vincularlo con el rol clave que tienen las empresas, porque es verdad que las personas que manejan un Uber a lo mejor no tienen una condición económica precaria, no son ingresos, son ingresos que están por arriba del promedio, pero el punto relevante es cómo esas personas van aumentando su productividad a futuro. Es muy difícil en ese trabajo por cuenta propia, en ese trabajo informal, generar hacia adelante mejores condiciones y ese es un beneficio muy grande que genera la formalidad laboral, el trabajar dentro de una empresa.
aún a veces a lo mejor con un ingreso un poco más bajo, pero con la posibilidad de crear redes, de entrar a una empresa formal, de tener seguridad social, de tener la posibilidad de capacitarse, y que aquí creo que las empresas cumplen un rol clave. Lamentablemente el Estado en este rol ha sido tremendamente deficitario en el rol de capacitación laboral, y lo grave es que es cada vez más necesario, y creo que las empresas ahí pueden hacer un gran aporte en permitir que los trabajadores, a través de irse capacitando dentro de una empresa, tengan posibilidades de mejor desarrollo futuro, y eso nos permita ir avanzando en disminuir la desigualdad. Y ahí, José, hay un planteamiento que ha hecho Cecilia y que nos lleva a una dicotomía, una disyuntiva que ha sido materia de discusión, bueno, durante todo el proceso constituyente. Y, ¿cuánto de Estado, cuánto de empresa? ¿Cuánto de apoyo social y cuánto de libertad? Que son dos elementos que el profesor Richard Lyer decía son elementos claves para la felicidad. Por un lado, tener el apoyo social, pero también tener un cierto grado de libertad. ¿Y cómo se logra entonces esta libertad, pero a la vez, como decía Cecilia, tener el apoyo de una empresa, ser parte de algo y de esa manera lograr la formalidad? ¿Cuánto de esto es responsabilidad del Estado o de las propias empresas? Mira, tratando de seguir un poquito en esta discusión que es bastante profunda y no es trivial, yo veo en este ámbito en particular, el Estado provee la infraestructura. La carretera provee la señalización y las empresas son quienes hacen la labor productiva. En particular, por ejemplo, en el ámbito de la informalidad. El ámbito de la informalidad y la precariedad del trabajo tiene mucho que ver con los patrones que da la regulación, los incentivos que da, por ejemplo, la institucionalidad vigente a que haya formalidad versus que no haya formalidad. Es el viejo cuento de los economistas, ¿no es cierto? Impuestos laborales muy altos, incentivan la informalidad. Lo mismo pasa como uno hace para que la gente se formalice y tenga incentivo a contribuir a la seguridad social. O sea, todas esas cosas son súper importantes. Por lo tanto, como que yo, cuando tú hacías la pregunta, yo como que pensaba, decía, bueno, esto es como uno lo ve desde el punto de vista de política pública, uno pone las reglas. ¿Y qué hacen las empresas? Las empresas son precisamente las que tienen este trabajo formal, las que pueden generar mejores condiciones y las que pueden ayudar. Pero también tienen un rol, yo creo, en este mundo, y relacionado un poquito a algo que dijo Cecilia. En la pandemia nosotros vimos, primero, las cifras que suben de independientes, acerca del 25% más en Chile, son independientes, no necesariamente son informales. Hay que tener cuidado con la definición, porque el profesional, consultor, también informal, es menos supuestamente, pero lo que nosotros vimos fue un aumento muy grande en estos independientes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las condiciones lo permiten. Y muchos de estos independientes son informales o trabajos relativamente precarios. En el caso del Uber está la discusión, ¿quién se hace cargo de un accidente del trabajo? Entonces, ahí que lo que corresponde, le corresponde a las autoridades fijar un marco que permite que esto se desarrolle, pero que también se anticipe a los problemas que van a tener. Pero por el lado de la empresa, yo creo que hay una cosa súper importante, al menos que yo dirijo una facultad, ¿no es cierto?, una organización de jamás diría empresa, ¿no es cierto? Dirían ya esto es lo más neoliberal que se le ocurrió a este señor. Yo dirijo una facultad, pero también tengo mucha preocupación por lo que pasa con los funcionarios. Y hay una cosa que cambió en el mundo, y esta es una pelea que tengo yo también en el sector privado, en algunos directores que participo. El mundo cambió, ¿y en qué cambió? En la necesidad, en la demanda que tiene la ciudadanía por flexibilidad laboral, en particular horarios y en particular con el trabajo remoto. Yo siempre he dicho a mí una cosa que me fascina contar, que el mundo, el año 2019 produjo 100. El año 2020, con pandemia, donde estuvimos 3 meses encerrados, donde no sabíamos si nos iban a dejar el sábado subir al Cerro San Cristóbal para caminar un ratito, o sea, cuando el mundo produjo 96. O sea, estamos viendo que el mundo, con lockdown, con todo lo que pasó, fue capaz de producir, somos capaces de operar con flexibilidad, lo que trae un montón de beneficios. En eso las empresas tienen que entender muy bien y pensar, primero, porque van a lograr atraer gente que quiere independencia, que puede terminar en la informalidad, al trabajo dentro de una empresa. Yo creo, ahora, es distinto
las clases en la universidad tienen que ser presenciales, tener 50 pantallas apagadas, ¿no es cierto?, que no reaccionan, es de las experiencias más depresivas que tiene uno en la vida. 70, además que por lo menos uno en la sala le puede pasar lista. Aquí uno sabe. Y sobre todo cuando la clase a las 8, la probabilidad que el 70% todavía no se haya levantado es altísima. Entonces, eso obviamente, presencialidad total. Claro, pero entrega otras oportunidades. O sea, a lo mejor, como dices tú, la presencialidad es mucho más enriquecedora para ciertos aspectos, pero en otros aspectos de la educación universitaria podría ser una oportunidad, como tener una clase online con un profesor de otro país, o de alguna manera esto también ha abierto oportunidades. Pero quiero tomar algo que tú decías. Esta demanda de los trabajadores, de los colaboradores de las distintas empresas respecto a más flexibilidad, a bienestar, a que nos dimos cuenta que se puede trabajar, ser productivo, pero desde la casa, sin sacrificar tanto la vida familiar, sin tener que hacer traslados de 2 horas a veces desde la casa al trabajo y perder 4 horas de vida al día. Y eso va a significar un desafío para las empresas, porque antes las empresas tenían que lidiar con un par de millennials que venían con esa mentalidad, pero el resto, los más viejitos, aceptábamos los horarios normales y la presencialidad. Pero hoy día ya hay un número mucho más grande que está aspirando a eso. Y eso, Cecilia, va a ser una transformación que algunas empresas van a tener que tener. Si quieren sobrevivir y si quieren cumplir con este objetivo que decíamos es el bienestar. Junto con ESG, que es lo que tú nombrabas, tiene mucho que ver, está todo muy relacionado, pero tiene que ver con la transformación. ¿Y cuáles son los elementos que tú crees potencian y cuáles frenan esta transformación empresarial? Bueno, yo creo que hay un elemento que se notó mucho en la pandemia, que es cuando todos nos tuvimos que ir a las casas y nos conectábamos todos en las empresas en forma remota, y a veces uno se enteraba de esa forma dónde vivía la gente que trabajaba al lado de uno. Esto es un tema que la encuesta ENCLA hace años detectaba, que los trabajadores en las empresas percibían que faltaba comunicación dentro de las empresas. Muchas veces, por ejemplo, ellos se sentían satisfechos con sus sueldos, pero sentían que faltaba comunicación. Yo creo que ahí hay un tema en el que definitivamente hay que avanzar y entender, y esto es un tema, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar hace años atrás que yo quería tener los viernes en la tarde libre, y fui a hablar con mi jefe para pedirle los viernes en la tarde libre. Y fue muy curioso lo que él me dijo. Yo le dije, yo voy a hacer mi trabajo, me las voy a arreglar, pero quiero viernes en la tarde libre. Esto estamos hablando hace más de 30 años atrás. Y me dijo, perfecto, no tengo ningún problema, el problema lo vas a tener tú con el resto de los que trabajan contigo. Y así fue. Entonces yo desde ahí pienso que tenemos que entender el trabajo como un tema más de lo que un poco más como a lo que el trabajador necesita, y que se pueda adaptar a esas situaciones particulares y que no haya esta mirada como tan rígida de tú eres un trabajador en esta empresa y cumples este horario. O sea, entender un poco más que todos tenemos distintas necesidades. Afortunadamente el tema del teletrabajo ha ayudado mucho, incluso ha ayudado, yo voy presencial todos los días a mi oficina y vivo lejos. Pero también había un tema tecnológico muy entretenido, porque ahora cuando hago estos viajes largos, desde mi casa a la oficina, voy escuchando los seminarios que no pude escuchar el día anterior. Entonces tampoco ese tiempo es perdido. La tecnología, la verdad, que nos está permitiendo un uso del tiempo tan flexible que yo creo que hay una ganancia ahí, algo muy rico en temas de poder potenciar espacios que uno antes consideraba perdidos y que ahora pueden ser aprovechados. Hablábamos con José, vamos generalmente a una entrevista de radio, que por supuesto es online, y mientras uno está en la entrevista, bueno, aprovecha cuando están en publicidad de revisar mail. O sea, todo este tema de flexibilidad que tenemos, yo creo que es algo muy valioso y que nos permite mejor calidad de vida. Bueno, cosas buenas que nos dejó la pandemia. Nos dejó quizá esta certeza, esta evidencia empírica de que sí se puede trabajar de manera más flexible, que antes teníamos como más miedo, había sido muy tímida la inclusión de estos espacios dentro de la empresa, y hoy día ya está claro que llegó para quedarse.
Ahora, no es lo único que nos dejó la pandemia. Nos dejó problemas económicos importantes, profundos. Hoy día escuchaba al ministro de Hacienda, y tenemos al ministro de Economía que va a estar en un ratito más aquí con nosotros, que decía que recién a mediados del 2023 él ve que pudiera haber un repunte, pero que el 2023 lo que se espera, José, es un crecimiento negativo. Y un crecimiento, ayer corrigió la cifra, peor de lo que se venía hablando hasta ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido que no hemos sido capaces de aumentar la productividad? Y no estoy hablando de los últimos 2 años, estoy hablando de los últimos 10. ¿Y cómo esto afecta el bienestar? Si bien decíamos el ingreso no es el único factor que determina la felicidad, es un factor muy importante para la calidad de vida y para poder poner en práctica esas políticas públicas que entreguen los apoyos sociales que la gente requiere. Mira, respecto de lo que está pasando en el corto plazo, nosotros tuvimos una recesión, como todo el mundo. Chile cayó 6% en COVID y después tuvimos una super recuperación, 12%. En promedio, esos 2 años crecimos más de lo que habíamos crecido antes. Ahora, en mi juicio, no es un crecimiento saludable. Fue a costa de 30% de estímulo del PIB. O sea, tuvimos retiro de fondos de pensiones de manera masiva y una política fiscal inédita e inapropiada para la situación del 2021 y no 2020. Habiendo dicho eso y pudiendo todas las justificaciones, obviamente lo que ocurre es que la economía se va por sobre su nivel de plena capacidad. La economía no es que está en una situación normal. A eso se suma un efecto de aumento de precios externos, más presiones de demanda, se suma inflación, que es normal que se ve en las situaciones, entre comillas, de boom. Boom donde boom no necesariamente representa felicidad, sino que la economía está por sobre su capacidad. Eso nos pasó, eso reportaba ayer el ministro de Hacienda, que va a continuar durante parte importante de este año. Vamos a tener inflación y lo que ocurre es que uno tiene que desacelerarse, pero no es que vamos a caer en un pozo. La economía chilena podrá estar 1 o 2 puntos debajo de su potencial, puede subir algo el desempleo, pero es una situación que se requiere ¿para qué? Para contener la inflación y para mantener después un proceso de crecimiento más estable. Tu segunda parte de la pregunta, que es la más compleja, y la voy a dejar pasar, es decir, bueno, ya, vamos a volver a un proceso de crecimiento más estable. ¿De cuánto? 2% es lo que hemos estado. Entonces eso es como depresivo para una economía que estuvo tan acostumbrada en algún momento a tener un boom que pensamos que podía ser para siempre, no iba a ser para siempre. Después vino el boom de los commodities y ya crecíamos, qué sé yo, al 4%, y ahora yo muchos años al 2, 2,5%, diciendo uno es normal que cuando una economía es más rica crece menos, pero no tanto menos. ¿Por qué? Porque efectivamente tú apuntaste al tema clave. Nosotros hemos avanzado en los últimos 10 años poquito, nada en materia de productividad. Si crecemos es porque tenemos más inversión, más trabajadores, pero en formas de hacer las cosas mejor, de eso no lo hacemos. ¿Y cómo se logra? Eso da para otro panel absolutamente completo, donde yo tengo un montón de dudas, donde creo que no tenemos una bala de plata, donde creo que sí hay cosas en el corto plazo, como hablábamos recién, la necesidad de tener mejores trabajadores, mejor entrenados, trabajadores más contentos, mayores condiciones de flexibilidad, donde yo creo que parte fundamental. Chile es una economía pequeña y alejada, y eso explica parte importante de todos nuestros problemas de falta de sofisticación. No podemos pertenecer a las cadenas de valor por donde estamos. O sea, no va a venir alguien a buscar un insumo aquí que producimos para llevarlo a otro lado. En Asia es bastante más fácil. Entonces, eso explica parte importante nuestras dificultades. Pero obviamente tenemos que seguir haciendo esfuerzos. Hoy día, además, con todo lo que hay de transmisión digital, permite mucho más incorporarse. Creo que todo lo que sea internacionalización de Chile, como aprobar el TPP-11 y todo ese tipo de medidas, esas cosas nos van llevando. No son las balas de plata. Si yo me rayo con esto, en México, el año 94, todos dijeron, tenemos la bala de plata, un acuerdo libre de comercio con Estados Unidos. Y México, después de eso, creció menos que Estados Unidos. ¿Qué pasa? No es trivial el tema. Muchos tratan de... Pero un conjunto de cosas que a crear un ambiente donde el mundo del trabajo esté mejor, donde los empresarios se sientan mejor invirtiendo, se sientan cómodos, donde tengamos perspectivas de mediano plazo y al final eso de un empujón fuerte, donde sea valioso e importante innovar, donde haya competencia, pero es un tema del cual puedo
realidades, pero me cuesta llegar a... Bueno, sabemos que es un tema muy, muy profundo y extenso. Cecilia, a lo mejor alguna otra idea respecto a cómo impulsar la productividad. Mira, efectivamente, como decía José, estoy de acuerdo, no hay una sola medida, este es un tema complejo. Yo creo que nos ha faltado en este tiempo, en los últimos años, la última década en Chile, mayores consensos técnicos para hacer buenas políticas públicas. Yo creo que ahí tenemos un tema. Yo creo que se han hecho malas políticas públicas en la última década, basadas muchas veces en consignas más que en análisis técnicos serios. El problema de la productividad en Chile no lleva 10 años, lleva 20, que la productividad está estancada. ¿Y por qué? Y yo creo que aquí algún daño nos hizo el boom de los commodities, esa es mi percepción, porque la verdad que a principios de los 2000 el impulso de crecimiento se había empezado a frenar. Y eso era un tema en la discusión política. Yo me acuerdo cómo se trataban de buscar formas, cómo logramos crecer de nuevo, cómo aumentamos el ahorro, cómo aumentamos la inversión. A principios de los 2000 todavía se hacían reformas pro productividad como las concesiones. Después vino el boom de los commodities que fueron 10 años. Y que la verdad que fueron como que nos cayó maná del cielo y nos olvidamos del tema. El país creció, mejoró la equidad, todos los índices mejoraron, pero no gracias a que nosotros lo estábamos haciendo bien. Y yo me acuerdo cuando partió el segundo gobierno de Bachelet, estaba la discusión de ya crecimos, ya esto lo sabemos hacer, ahora repartamos. Y creo que ahí perdimos un poco el rumbo. Tengo la percepción que se sigue abandonando el concepto de cómo logramos crecer en las reformas que está proponiendo el gobierno actual. Se mira desde un enfoque muy estatista, a mi juicio, junto con una reforma tributaria que le va a pegar al ahorro y a la inversión. El ahorro lleva 10 años cayendo, la inversión está estancada. Creo que ahí tendríamos que preocuparnos bastante, y el otro tema bien relevante que es lograr que el Estado haga la pega también. O sea, que necesitamos que el Estado sea más eficiente, gestione mejor. Los problemas en salud, por ejemplo, están muy diagnosticados por la Comisión Nacional de Productividad, que son más problemas de gestión que de recursos. Entonces, creo que son muchas cosas más, probablemente el problema del capital humano, que creo que es central, pero veo que no estamos enfocando bien la discusión. Se está enfocando de una forma muy ideológica. Muchos elementos plantea Cecilia que van a ser muy, muy interesantes escuchar la respuesta del ministro en unos minutos. José, con esto estamos cerrando. Una cosa que yo creo que es importante y que es importante destacar y que señalaba Cecilia, pero hay que tratar de entender su origen. Muchas veces la sociedad, uno dice, mira, se dan respuestas populistas, se avanza por caminos que son los apropiados para el crecimiento, pero uno tiene que hacer un esfuerzo y decir por qué. Y en el caso de Chile es porque hay mucha desigualdad. O sea, la desigualdad es un impedimento al crecimiento. Esto sí que yo lo he estudiado, esto tengo unos papers y cosas así. ¿Y cuál era la cosa de esto? Economía positiva. O sea, ¿y cuál es la evidencia que uno encuentra? Que los países más desiguales tienden a tener peores políticas públicas. Y es como bien natural, esto lo dice desde Barro hasta no sé qué, una persona de izquierda. ¿Y por qué tienen? Porque hay más pugna distributiva que en vez de, llamemos, empuje productivo. ¿Y por qué natural? Porque ocurre, dado esos niveles de desigualdad. Entonces uno dice, no, preocupémonos del crecimiento, si no importa el crecimiento. Al final la gente dice, mira, sé que eso es absolutamente secundario cuando el problema, estamos con problemas de bajas pensiones, de precariedad, en una sociedad, en un país que es objetivamente muy desigual, más desigual que cualquier país desarrollado en su índice, donde ha habido avances. Yo no soy de los que se cortan las venas, creo que los 30 años fueron espectaculares, pero que nos falta mucho. Entonces tenemos que pensar, y ahí es donde tenemos que ir balanceando. Ayer escuchaba, no sé, que en Inglaterra menos del 50% de la gente cree que el crecimiento es importante. Además le agregaron un poquito de color las últimas medidas, ¿no es cierto?, del gobierno inglés. Pero hay que tratar de entender en particular en una sociedad, y eso también tiene que ver con el potente desarrollo del capitalismo, donde se han alcanzado niveles de bienestar muy altos, pero también niveles de inseguridad, también niveles de tensión, de ansiedad, que yo creo que tenemos que abordar, y que si no pensamos en eso en serio, hablar de la productividad pasa a ser una cosa efímera, secundaria, y que al final en una democracia no tiene apoyo, y lo que uno quiere en una democracia es tener apoyo por buenas políticas. Y probablemente estamos en un momento histórico, en un punto de inflexión, en que estamos pensándonos como país, y que estas realidades, estas evidencias de la desigualdad, las necesidades económicas que hay,
este freno en la productividad que nos ha tenido en los últimos 10 años sin poder despegar como en algún momento pensamos que lo íbamos a hacer. Probablemente las decisiones que se tomen ahora van a ser muy determinantes para los años que vienen. Así es que qué importante detenernos y dedicar una mañana a reflexionar como nos ha convocado Acción Empresa en el día de hoy. José, Gregorio, Cecilia Cifuentes, muchas gracias por haber conversado con nosotros en este panel. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, y tal como planteaban tanto Cecilia como José, hay elementos que a lo mejor dependen un poquito más del mundo privado y hay otros que tienen directa relación con las políticas públicas. Y Cecilia decía, bueno, ¿y el Estado? Eso mismo le vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado. ¿Y el Estado? ¿Qué rol está jugando? ¿Dónde está poniendo los énfasis? ¿Cuál es el panorama económico actual? ¿Qué es lo que se viene para los próximos meses? ¿De qué manera lo vamos a enfrentar? Y reformas tan importantes que se están discutiendo en el día de hoy, como la reforma tributaria, la reforma de pensiones, ¿de qué manera esto también va modelando el escenario económico, laboral y del bienestar de las personas? Los dejo con la presentación de nuestro siguiente invitado. Saludamos al ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola. Un segundo. Bueno, no se ven tan bien todos y todas de acá, pero muchas gracias a Acción Empresa por la invitación. Muy interesante el panel que me tocó escuchar. ¿Perdón? Vine con mi hija que tuvo que ir al baño, estaba con un poquito de dolor de guatita, así que la tuve que pasar a buscar al colegio. Yo vengo de, todo muy raro esto porque vengo de un viaje, tuve 9 días buscando justamente inversión extranjera en Madrid, París, Berlín y Londres. Y hoy día llegué como a las 8:30 de la mañana y tuve que pasar a buscar a la Elo y después venir para acá. Así que mucha actividad, pero pude dormir muy bien en el avión. Así que estoy en todos mis sentidos cognitivos para hacer esta presentación. Ya. A ver, yo lo que les voy a comentar acá, que entiendo es lo que querían que tocara y que me es muy cómodo porque es uno de los temas que estamos trabajando con más fuerza, tiene que ver con cuál es nuestra visión económica en el contexto de la crisis climática, y qué es lo que estamos haciendo de manera de combinar de forma adecuada la búsqueda de dinamismo económico con al mismo tiempo enfrentar esta crisis que es por lejos lo más relevante en lo que estamos actualmente como humanidad. Eso no significa que en Chile no tengamos otros desafíos, ¿no es cierto? Pero este es un desafío habilitante, de primer orden para cualquier otra cosa que queramos hacer. Déjenme partir con una visión positiva, que como yo desconocía hace unos 8 o 9 meses, se las transmito a ustedes porque puede ser que algunas y algunos de ustedes también la desconozcan. La visión positiva de punto de partida es que Chile tiene un compromiso, ¿no es cierto?, muy potente, ¿no es cierto?, de carbono neutralidad de aquí al 2050 y tiene una estrategia, que es la estrategia climática a largo plazo, que construyó, que lideró más bien el Ministerio de Medio Ambiente del gobierno anterior, donde se articularon distintos sectores, academia, mundo privado, en fin. Y esta es una estrategia que cuando uno la lee es muy completa, ¿no es cierto? Especifica los distintos sectores, qué es lo que tiene que hacer cada uno de los ministerios. Es una estrategia que para nosotros como gobierno que tomamos la posta en esa materia es muy cómoda y que además, otra buena noticia creo yo es que aunque no fuera cómoda para nosotros, es a esta altura una obligación, porque es una política que se hizo
se hizo obligatoria, digamos, para el Estado a partir de la Ley Marco de Cambio Climático. Esa Ley Marco de Cambio Climático, que también venía una discusión de hace mucho tiempo, pero que fue aprobada durante este gobierno bajo el liderazgo de la ministra Rojas, especifica que, entre otras cosas, estamos obligados como gobierno a actuar acorde a esa estrategia climática de largo plazo. Y ese es un buen punto de partida porque significa que al menos en ese objetivo que es muy ambicioso, que significa un gran cambio para la humanidad, probablemente el primer cambio, digamos, de tipo productivo y de tecnologías, que es un cambio totalmente intencionado por las políticas públicas, porque estamos obligados en general todas las transiciones que hubo antes de distintas formas de producción, de una forma de producción a otra forma de producción, fueron más bien sin diseño, ¿no es cierto?, sino que se fueron dando a partir de la interacción. Esta es la primera transformación que tenemos que hacer de esa magnitud, que es totalmente articulada a través de la política pública, grandes acuerdos a nivel mundial, mucha coordinación público-privada, entonces en ese sentido es excepcional, y es una muy buena noticia que tengamos un acuerdo muy transversal respecto a que tenemos que movernos en esa dirección y que nosotros en ese sentido estemos tomando una posta. Hay una parte que me compete más directamente y donde yo creo que estamos todavía al déficit, y es que cuando uno lee esta estrategia, la verdad es que, por ejemplo, el Ministerio de Economía está muy poco presente allí. Aparece porque, como algunos de ustedes sabrán, el Ministerio de Economía tiene a su cargo los temas de pesca y también los temas de turismo, y entonces aparecen esos sectores como sectores que tienen que ser parte de la adaptación, pero no aparece algo así como una visión económica de cómo vamos a lograr ese objetivo. Es decir, el objetivo está planteado, está muy articulado desde el punto de vista de la estructura del Estado, es decir, le dice al Ministerio de Transporte, este es tu objetivo, Ministerio de Energía, este es su objetivo, pero no hay algo así como una visión desde el mundo de la economía que discuta cuáles van a ser los instrumentos y cuál va a ser nuestra estrategia como país para poder lograr ese objetivo. Entonces creo, en otras palabras, que el mundo de la economía está al debe respecto a los compromisos que están expresados en esa estrategia. Entonces hay una buena noticia y es que tenemos una estrategia, una visión común que es transversal a los distintos gobiernos, que es muy ambiciosa y que es coherente con los desafíos que tenemos como país y como planeta. La noticia, digamos, el desafío, es que estamos al debe en el mundo de la economía y necesitamos tener una mayor conversación tanto en el sector público como también en el sector privado respecto a cómo vamos a lograr esto. Las empresas lo tienen, muchas empresas grandes, o yo diría por lo menos todas las empresas grandes con las que a mí me ha tocado conversar, tienen esa estrategia, en algunos casos más ambiciosa incluso que lo que está especificado en ese plan, pero digamos, cuando uno quiere hacer una transformación de este nivel, no basta con que cada una de las empresas por separado, y además una fracción de ellas, que son las empresas de mayor tamaño, tengan una visión al respecto, sino que se requiere una conversación general respecto a cómo movernos en esa dirección. Es por eso, entre otras cosas, ahí está mi hija que dice que quería subir. Puede ser después. Es un poco incómodo que subas acá, porque ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sentada acá al lado? Bueno, sube. Entonces. La fui a buscar porque tenía dolor de guata. Esto no sé si es consistente con una silla, tal vez. Mira, eso, perfecto. Eso, aquí, listo, ya. O si quieres te quedas conmigo y yo te acompaño. Sí, está bien, Lali. ¿Quieres? Está bien. Ahí está bien. ¿Ahí estáis bien? Ya. Ya. Entonces, no basta entonces con tener cada una de estas empresas tomando una decisión por separado, ¿no es cierto?, sino que hay que tener una visión país. Y yo creo que, a propósito de quienes me invitan acá, yo creo que las empresas tienen aquí, en el tema de esta transformación hacia una economía verde, una gran oportunidad de mostrar un liderazgo, ¿no es cierto?, para hacer algo que es muy importante para la sociedad y que el Estado en ningún caso podría hacer por sí solo. Creo que las empresas, como también las instituciones políticas, las instituciones religiosas, en fin, todas las instituciones que en algún sentido tienen poder importante, todas esas instituciones están puestas en cuestionamiento en Chile y en cierto sentido en el mundo también. Entonces, la transición hacia una economía verde es una gran oportunidad para que las empresas grandes muestren que son capaces de ser un actor clave en la solución de problemas que son fundamentales para la sociedad, y nuestro gobierno va a abrir la cancha para que eso suceda. Entre otras cosas, durante estos meses que quedan, Elo, pero tienes que... No, siéntate acá, Elo, porque si no ya la cosa me va a complotar respecto a... Acompáñame a mí, ven. Yo te voy a mostrar. No, pero bueno, ya. Estoy diciendo cosas muy serias y aquí iba, no sé, que empezar a hacer qué cosa acá...
Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es que durante estos meses que vienen vamos a hacer un diálogo, ¿no es cierto?, en todo el país, coordinados con los distintos gremios, con las universidades, en fin, en que vamos a tratar de construir esta visión común de cómo el mundo de la economía da su respuesta a estos desafíos y a estos compromisos que están planteados en la estrategia climática a largo plazo. Lo bueno es que estos son diálogos, lo bueno entre comillas, que no son para una discusión de una ley en particular, ¿no es cierto?, sino que es más bien para construir esa visión común. Así que van a ser diálogos un poco menos cargados, van a ser diálogos donde cada una y cada uno va a poder hablar con más libertad realmente y no calculando de cómo eso se va a expresar en concreto en un proyecto de ley. Así que creo que ahí va a haber una muy buena oportunidad para cumplir con esa parte que nos falta. Ahora, nosotros, por supuesto que no podemos como gobierno esperar solo los diálogos, sino que tenemos que hacer cosas para movernos en esta dirección. Entonces quiero contarles brevemente temas que estamos haciendo desde el Ministerio de Economía, pero en muy buena hora articulado con otros ministerios, y en particular con una articulación muy fuerte con el Ministerio de Medio Ambiente, que en todo este tema tiene un rol fundamental. Entonces les quiero contar dos temas que son ejemplos, no es una descripción comprensiva de todas las cosas que estamos haciendo en esta línea, pero a mi juicio ilustran bastante bien el tipo de desafíos y de políticas que se requieren para afrontar estos desafíos, además de construir esta visión común. El primero tiene que ver con algo que se anunció hace muy poco, y es que como gobierno, a propósito de la nueva ley de presupuesto que acabamos de ingresar hace pocos días, está haciendo dos novedades respecto al financiamiento en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Lo primero es un tema cuantitativo. El presupuesto en todo ese ámbito está creciendo un poco menos del 20%, pero en torno al 20%. Chile gasta más o menos en esto 900 millones de dólares, es decir, 0.3 del PIB, que es muy poco, muy poco. El único gobierno que hizo un aumento sustantivo en los últimos, 10, 15 años fue el primer gobierno de Bachelet, que subió eso de manera importante. Después Piñera 1 lo bajó un poco, no estoy hablando respecto como fracción del PIB, sino en valor absoluto. Bachelet 2 lo subió un poco, pero no, en ningún caso como Bachelet 1, digamos, y Piñera 2 también lo bajó un poco. Entonces, básicamente tenemos actualmente el nivel más o menos que teníamos hace 10 años. Y es 0.3 del PIB. Esto es por aparte del Estado. Después les voy a comentar algunas cosas que podría hacer el sector privado en esto. Entonces, nosotros lo estamos subiendo cerca de, más o menos, depende cómo uno lo calcule con el dólar, que va cambiando tanto todos los días, pero más o menos 180 millones de dólares, es decir, un aumento en torno al 20% de aquello. Pero no es solo un tema cuantitativo, creo que más importante que lo cuantitativo, y que ustedes se imaginarán lo difícil que es para un gobierno hacer un aumento de ese tipo con todas las necesidades que nosotros tenemos, habiendo logrado este año un ajuste fiscal después de haber tenido un déficit fiscal el año pasado de 8%, es decir, con mucha presión, con muchas necesidades, y además con un gobierno que tiene que responder a un conjunto de necesidades a las cuales nosotros queremos responder, porque realmente está, digamos, en nuestro corazón poder abordar esas necesidades, pero también tenemos que lograr poner más recursos en estos temas que no van a redituar en 4 años, pero que son claves, nosotros creemos, para el futuro del país. Así que este aumento es pura convicción, no tiene ningún incentivo para poder moverse en esa dirección. Pero más allá de lo cuantitativo, creo que para efectos de esta discusión es más importante conversar respecto a lo cualitativo acá. Y lo cualitativo, a nuestro juicio, tiene dos aspectos muy importantes. El primero es que este es un presupuesto que no se discute en un ministerio en particular, sino que todo lo nuevo, todos estos cerca de 200 millones de dólares que entran, se discuten en un grupo de ministerios, que lidera el Ministerio de Economía o coordina el Ministerio de Economía, pero donde participa el Ministerio de Ciencia, participa el Ministerio de Medio Ambiente, participa el Ministerio de Energía, y Corfo, que tiene un rol fundamental, que tiene una articulación con economía, pero digamos tiene un peso propio muy importante y que aporta mucho en esta materia. Y por lo tanto, cuando uno lo discute entre distintos ministerios, eso significa que la forma en la que se distribuyen estos nuevos recursos no es como, bueno, al Ministerio A le toca X, al Ministerio B le toca Y, sino que lo que hicimos fue definir los objetivos que queríamos abordar. Y definimos 3 objetivos. Descarbonización o carbono neutralidad justa, ¿no es cierto? Segundo, todo lo que tiene que hacer Chile respecto a adaptación. Y tercero, diversificación de la matriz productiva. Los 2 primeros objetivos
digamos, muy medioambientales, muy articulados con la estrategia climática de largo plazo. El tercero, más bien, con una visión de cómo aumentar la productividad, a propósito de lo que se discutía en el panel anterior. Y esto significa que cuando uno, claro, si uno ve la distribución desde un paradigma más tradicional, cuánto va para cada ministerio, eso te hace perder que lo fundamental acá es articular esto en torno a objetivos, en torno a grandes desafíos que tenemos como país. Entonces, ahí esa otra variación que estamos haciendo, porque en general cuando uno ve cómo se gastan esos 900 millones de dólares actualmente, son muy basados en lo que muchas veces definen las universidades, que es el mundo del que yo provengo y del que me siento muy orgulloso por lo demás, pero no está tan asociado a los desafíos productivos, a los desafíos productivos medioambientales que tenemos como país. Entonces, estos nuevos recursos no solo son un aumento cuantitativo, sino que además tienen una perspectiva distinta en cómo se gastan. Se gastan en torno a objetivos, y por lo tanto son lo que en economía llamamos, es un recurso o gasto que es derivado de la demanda y no tanto derivado desde la oferta. Nuestra convicción como gobierno es que hay que ir haciendo aumentos de esta magnitud durante todos los años, de manera tal de que estemos lo más cerca de duplicar el presupuesto que gasta el Estado de Chile en ciencia, conocimiento, tecnología e innovación a final de los 4 años, y que vayamos aprendiendo también y vayamos construyendo capacidades en el Estado para ir pudiendo hacer esta articulación. Esta articulación que, insisto, requiere una coordinación entre distintos ministerios, coordinación para la cual el Estado, en mi experiencia de estos meses, no tiene la mejor, no está tan preparado para eso. El Estado funciona de forma muy estanca, con un ministerio, otro ministerio, pero esas articulaciones, esos objetivos que cruzan distintos ministerios son relativamente difíciles de llevar a cabo, y una buena forma de disciplinarlo es poner recursos sobre la mesa. Entonces, uno dice recursos sobre la mesa, pónganse de acuerdo en cómo se hace esta articulación. Así que yo estoy muy entusiasmado con eso. Hemos trabajado mucho durante estos meses para poder hacer en los equipos técnicos entre los distintos ministerios, para poder construir un paquete de inversiones y de gasto en esta materia que sea coherente con estos distintos objetivos. Estamos construyendo además nuevos equipos que van a ir monitoreando esto en el tiempo y construyendo de esa manera capacidad en el Estado para poder ir creciendo y poder ir gastando bien, cada vez mejor estos recursos y cada vez más alineados con esos objetivos de largo plazo. Porque si una cosa que ha pasado, no voy a tener tiempo para describir esto en detalle, además es un tema que estamos trabajando en el gobierno, ahí no tengo algo tan concreto que decir como lo que acabo de señalar, pero algo que ha pasado en Chile, a propósito de la discusión anterior, es que cada gobierno ha tratado estrategias distintas en estos temas de desarrollo. Tal vez el más ambicioso de nuevo fue Bachelet 1, cuando trabajaron estos clústeres que trajeron consultoras de afuera, ¿no es cierto? Los definieron, en fin, y después el siguiente gobierno no tomó en consideración esas propuestas, trató otras cosas, después el siguiente otras cosas, y la verdad es que cuando uno mira la experiencia comparada, hay países que hay distintas estrategias que han funcionado. Estrategias con un rol más fuerte del mercado, estrategias con un rol más fuerte del Estado. La verdad es que hay historias para todo en cómo han funcionado estrategias de desarrollo en el mundo, pero lo que no ha funcionado es una estrategia que se cambia cada 4 años. Eso seguro no va a funcionar. Entonces hay que ir avanzando también en cómo construir una visión, ojalá lo más común, ojalá lo más articulada en la relación público-privada, de manera tal de que de alguna forma eso resista y continúe en los distintos cambios de gobierno. Y creo que de las pocas cosas buenas que trae la crisis climática es que es tan obvio el problema que tenemos, que construir una estrategia común que aborde ese problema no es tan difícil como hubiese sido construir una estrategia común de desarrollo en Chile hace 10 o 15 años, en que tal vez teníamos mucha más diferencia respecto a cómo construir esa estrategia. Déjenme terminar señalando otro ejemplo del que vengo muy fresco en mi cabeza, porque este es el tema con el que hablé con todas las personas que me junté en este viaje que acabo de terminar, que fuimos junto con Invest Chile. Invest Chile, gran institución, cuyas personas trabajan allí, que llevan, no sé, más de 10 años trabajando, unos 8 años trabajando en ese lugar, y quiero decir que es muy bueno para alguien como yo, que soy más bien una autoridad política, ¿cierto?, que estoy hace poco en el Estado. Es muy bueno que cuando uno va a esas reuniones, va con gente que tiene 8 o 7 años de experiencia en esto y que ha hecho esas giras antes, en fin, o sea, quiero resaltar la importancia de que en el Estado existan ese tipo de instituciones, ¿no es cierto?, que tengan memoria institucional y que le dé continuidad a las políticas públicas. Bueno, en estas reuniones, que
tuve una mezcla de reuniones bilaterales, de 30 minutos, así todo el día, más reuniones con asociaciones gremiales, ¿no es cierto?, en cada uno de estos lugares. Yo diría que el 30-40% de esas reuniones, 30% trató sobre oportunidades asociadas al hidrógeno verde y otro 30-40% más relativo al desarrollo de energías renovables no convencionales. El mundo de la energía en general, que engloba estas dos cosas, cuando ustedes ven los grandes números en Chile, es el número que está trayendo nueva inversión al país, ¿no es cierto? La minería se mantiene firme y se va a seguir manteniendo, entre otras cosas, porque la minería también es importante para abordar la crisis climática, ¿no? Pero lo nuevo en Chile, lo nuevo en los últimos 10 años, y ahí sí ha habido muy buenas políticas públicas en los últimos 10 años, es el mundo de los no renovables, de los renovables no convencionales, perdón. Y creo que lo que uno puede percibir de estas conversaciones es que Chile, por su geografía, ¿no es cierto?, por los vientos que tenemos en el sur y por el sol que tenemos en el norte, y por el buen diseño de políticas públicas que hubo hace un tiempo que permitió aumentar de manera muy fuerte los renovables no convencionales en la materia energética y que además nos fue desarrollando un aprendizaje que, como he conversado con algunos de ustedes, es algo que tenemos que seguir mejorando porque hay hartos temas regulatorios que hay que cambiar para que esto se pueda seguir desarrollando, pero esos esfuerzos que se hicieron nos dejaron en muy buen pie para poder ser un país que efectivamente lidere el desarrollo de hidrógeno verde, o que sea uno de los actores, digamos, por nuestro tamaño nunca vamos a ser el mayor productor, pero sí podemos ser uno de los líderes del hidrógeno verde en el mundo. Y creo que esta es una muy buena oportunidad para el país porque nos va a permitir combinar el dinamismo económico, por un lado, con abordar la crisis climática por el otro. No vamos a tener que hacer una elección, ¿no es cierto? No vamos a tener que hacer una elección entre un camino, digamos, más ecológico y un camino más desarrollista, propiamente tal, sino que nuestra estrategia de desarrollo va a tener como impulsor principal la forma en la que nosotros y el mundo va a abordar la crisis climática. Aquí eso creo que es una suerte que tenemos en parte como país, porque no vamos a tener que tomar decisiones tan costosas como se están teniendo que tomar, entre otras cosas, en otros países. Ahora, y con esto sí que termino, ¿qué desafíos hay asociados a este tema? Esta visión optimista que es la posibilidad de conciliar dinamismo económico con una perspectiva ecológica que cuide nuestro planeta y que herede algo razonable a las próximas generaciones. Esta gran oportunidad que tenemos como país nos está dada, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que mejorar y muchas cosas que hacer mejor. Así como nosotros también en este caso estamos tomando la posta de la estrategia, porque la estrategia de hidrógeno verde también se definió en el gobierno anterior y que nosotros compartimos esa estrategia, la implementación de ella y su sostenibilidad política en el tiempo son cuestiones que hay que construir y que requieren de nuevo mucho esfuerzo y articulación público-privada. Déjenme darle algunos ejemplos de los desafíos que tenemos acá. Lo primero es entender que el interés del mundo en esto es muy grande, ¿no? O sea que nosotros para el tamaño de Chile, la cantidad de inversión que se quiere hacer en esta materia es más que suficiente, ¿no? Por lo tanto, nuestro problema no tiene que ver con, a pesar de que yo fui un viaje de atraer inversión, quiero decir que nuestro problema principal, por lo menos en esta área, no es generar un interés que no existe, ¿no? Ese interés existe y es, por supuesto, también quiere invertir en otros lugares, pero el tamaño de lo que va a hacer esa industria, comparado con lo que nosotros somos como país, con nuestro tamaño, significa que nuestra restricción principal, o sea, nuestro desafío principal, no va a estar dado por ese problema. Por supuesto, hay que trabajarlo, hay que conversar con ellos y ellas, pero no es el tema principal, o el desafío principal. ¿Cuáles son, a mi juicio, los desafíos principales? Dos. El primero, el desafío territorial. La inversión de hidrógeno verde implica amplias zonas geográficas. Y es verde, es muy bueno para el país, es muy bueno para el mundo, pero igual puede haber gente que tenga el legítimo derecho de decir yo no quiero que me pongan una torre eólica en este lugar que encuentro tan bonito, o por donde corren, o sea, por donde vuelan los pájaros, por donde, no sé, hay un tema, o por qué me van a poner esta torre en este lugar y van a hacer esta exportación tan importante para el país y no mejoran mi salario, no mejora la educación de mis hijas y mis hijos, ¿no es cierto? O sea, lo que estoy señalando con esto es que tenemos que hacer un gran esfuerzo, porque esto sí que no está asegurado ni dado, para que esta gran oportunidad global sea también una oportunidad a nivel local.
sea una forma en la que mejore los salarios, logremos que exista un buen entramado productivo de las grandes empresas que van a hacer esta inversión con las pequeñas y medianas empresas que van a estar en estos lugares. Tenemos que hacer un gran esfuerzo como país de ir identificando cuáles son las distancias entre lo que necesitan estas empresas, lo que se puede proveer en cada uno de estos lugares y ir trabajando tanto en términos de capital humano como también de desarrollo de proveedores para que exista esa capacidad y tengamos una forma de hacer esta gran transformación sin por ello aumentar la desigualdad, ¿no es cierto? Si uno lo deja hacer esto sin ninguna articulación, sin ninguna coordinación de este tipo, lo más probable es que abordemos la crisis climática, tengamos un gran desarrollo exportador, pero eso no necesariamente entregue desarrollo local en esos lugares. Y eso es un problema para nosotros como gobierno en sí mismo, porque nosotros queremos promover un desarrollo hacia una economía verde que sea justo, que mejore la calidad de vida de las personas y además es un problema desde el punto de vista de la economía política de este desarrollo. Porque tal vez un desarrollo de ese tipo puede funcionar para la primera ola de inversiones, pero cuando la gente ya vea que ese desarrollo no les llegó a ellos, no va a funcionar para la segunda ola de inversiones. Y eso, las empresas con las que yo conversé en este viaje y con las que he conversado también acá, y estoy seguro que ustedes lo tienen muy claro, ¿cierto? Saben que tenemos un desafío público y privado de construir una estrategia de desarrollo de esta industria verde que sea sostenible en el tiempo. Y eso requiere distribuir desarrollo. Y lo segundo es que nosotros también queremos que esto venga aparejado de un desarrollo productivo, que en torno al hidrógeno verde abordemos desafíos importantes que nos permitan desarrollar la productividad no solo en esa área, sino que se esparza esto al resto de la economía. Nosotros estamos convencidos, y esta es nuestra postura, si se quiere, más... aquí hay una tesis económica, si se quiere. Nosotros estamos convencidos que cuando uno ve la experiencia mundial, cuando los países asumen desafíos complejos, tratan de hacer cosas más complejas, se ponen desafíos difíciles en lo productivo en un área, terminan desarrollando capacidades que después son útiles para otras áreas. Esa es la historia de la innovación, ¿no es cierto? Uno parte tratando de inventar algo y termina inventando otra cosa. Y la única forma de entrar a una dinámica de ese tipo, una dinámica positiva, que nos termine permitiendo agregar más valor a esta gran oportunidad que tenemos asociada al hidrógeno verde y a la minería y a las otras cosas que hacemos, es que realmente empujemos esa dinámica a un mayor esfuerzo por hacer cosas complejas. Y eso requiere invertir más en las cosas que le estaba comentando antes, requiere también generar incentivos para que el sector privado también invierta más en innovación, requiere, por ejemplo, hacer una articulación mucho mejor entre la industria del hidrógeno verde y la industria minera en Chile, que puede ser una de las grandes fuentes de demanda local para que la industria del hidrógeno verde pueda desarrollarse con fuerza. Entonces, creo que tenemos que aprender de nuestra experiencia en el mundo de la minería, que ha sido clave para el desarrollo del país, pero yo creo que lo pudimos haber hecho mejor en términos de la conexión entre la gran minería y todo el ecosistema productivo de innovación que hay en cada una de esas regiones. Y mi impresión, y esto de nuevo es a partir de conversarlo con ustedes, ¿no es cierto?, es que el mundo empresarial quiere hacer esto, pero se requiere un mejor diálogo en el país respecto a cómo hacerlo mejor, ¿cierto?, a cómo construir. A mí me decían, y con esto sí que termino, en las reuniones que tuve ahora, me decían nosotros, me lo dijo algunas personas de hidrógeno verde, estamos dispuestos a invertir mucho en fortalecer el ecosistema local en los lugares que vamos a estar, pero necesitamos ayuda para saber cómo hacerlo rendir eso bien, cómo ponerlo en una lógica que no sea asistencial, sino que sea una lógica realmente de transformación productiva de esos lugares. Y es allí donde la articulación público-privada y el liderazgo coordinador que puede tener el Estado o las políticas públicas en esa dirección, nosotros creemos que tiene una gran oportunidad. En resumen, primero, no sé dónde está mi hija, eso es lo primero que quiero decir, que me preocupa. Lo segundo es que tengo una visión muy optimista, a pesar de que no sé dónde está mi hija. Y tercero, pero que esa visión optimista, ahí está, muy bien. Estamos muy bien. Pero que esa visión optimista no es que todo esté dado, sino que hay mucho trabajo por delante donde este tipo de conversación y las articulaciones público-privadas son la clave de ese trabajo. Muchas gracias. ¿Quieres decirle que lo hizo bien? Bravo, bravo. Muchas gracias al ministro, muchas gracias al ministro de Economía. Estábamos súper bien con la Eloísa, no hubo ningún problema, ¿cierto, Eloísa? ¿Sí? Ella lo estaba pasando chancho. Perdón, ministro, si ella no usa tecnología y teléfono, pero la técnica infalible y lo pasamos chancho. Así que si rompimos alguna regla familiar, yo me disculpo desde ya, pero
la Eloísa lo pasó súper bien. En todo caso, eran juegos didácticos y es muy seca. Les digo que tenemos para ministra de Economía al futuro, ¿eh? Porque realmente pero brillante la Eloísa. Muchísimas gracias, ministro, por su presentación. Acción Empresa lleva 22 años trabajando por el desarrollo sostenible y quiero dejar con ustedes a quien es hoy día Marcela Bravo, quien es su gerente general de Acción Empresa. Marcela Bravo tiene algo que contarles y que comunicarles. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte aplauso para ella. Muchísimas gracias. Hola. Oye, yo quiero saludar primero que nada a los que hoy día nos acompañan. Oye, esta luz es un poquito muy fuerte. Y especialmente también a los que nos han acompañado en regiones. David Noé, director nuestro, estuvo todo este tiempo, viajó especialmente y está en Antofagasta, y Charlie Kimbert, también director nuestro, viajó al sur, a Concepción, junto a Silvia y junto a Katy Miller, que son parte de nuestro equipo. Así que muchas gracias a ellos. Sí, un aplauso, muchas gracias. Yo quería hacerles una presentación, pero estamos muy atrasados y tenemos a muchos gerentes generales que nos han querido acompañar, porque esos 5 criterios que presentó el World Business Council, nosotros nos desafiamos en Chile a hacerlo de manera voluntaria para nuestras empresas, pero no queríamos quedarnos atrás, queríamos acelerar la ambición, porque estamos seguros que todo lo que hoy día nos han presentado, los que me han antecedido, nos han mostrado que necesitamos trabajar en colaboración y con un foco claro. Así que quiero nombrar a las empresas que hoy día se han adherido voluntariamente a los 5 criterios que nos presentó el World Business Council, para que acá yo se las presente, nos tomemos una foto y luego vamos a ir rápidamente con el panel. Así que voy a ir leyendo, necesito mis anteojos que tengo en la cabeza. Un segundito, aquí sí, ya estamos. De Acciona, Miguel José Arraraz, su gerente general, por favor, adelante. Sergio Herrera, gerente general de Ambipar Environment. De Bayer, Vicente Bravo, gerente general. De Bupa, Antonio Cartó, gerente general. De Cervecerías Ave InBev, Luis Manuel Vives, gerente general. Empresas SB, María José Fuentealba. De Enel, Fabricio Bardén, su gerente general. GEDES, Roberto Cervela, está en Antofagasta, así que gracias, Roberto, desde allá te vamos a sacar fotos y a felicitar por tu incorporación. También tenemos con nosotros de Sodexo, Solución y Motivación, a Gonzalo Hernández, su gerente general. De StarCraft, María Teresa González, su country manager. Vamos, ya, a ver, voy a partir con una foto con ustedes porque después vamos a hacer muchos más, así que vamos sacando fotos, por favor, a los que están aquí, y voy a seguir con la lista. Tenemos a Daniela González de ASA, a Nicolás Gordon de CMPC, a Paola Calorio, miembro de nuestra directora, también de nuestro directorio de Coca-Cola. Tenemos a Pablo Villarino de Engie, a Carlos Kuchel de ISA Intervial, a Laura Ulloa de Komatsu Camin, a Diego Balestra de KPMG, Alberto Orlandi de Lipigas, María Irene Soto de Mall Plaza, Felipe Bravo de Metro, Gerardo Imbarac de Nestlé, a María Susana Muñoz de Pacific Hydro, a Natalia Manríquez de Polpaico, a Maximiliano Fontecilla de Proyecto Impacto. Renzo se fue, pero tenemos un representante también. Sí, suban todo, vamos subiendo porque tengo una tremenda foto. Pablo Urbina de Sodimac,
Mauro Mesano de Vantas y Lorena Nasal de Van Trust Capital. Espero que no me haya faltado nadie. Si falta alguien, por favor, adelante también. Las marcas están ahí con nosotros. Yo creo que la fotógrafa va a tener que ver cómo vamos a tener que hacer como el fútbol. Algunos más audaces, más atletas se van a tener que poner adelante o para que podamos salir en esta silla. Lo que yo quiero es destacar, porque este es un grupo pionero con el que vamos a trabajar juntos para ver cómo aceleramos esta ambición en los 5 criterios que tienen que ver con carbono neutralidad, con transparencia, con protección de la biodiversidad, con inclusión y diversidad y no discriminación. Oye, la foto está espectacular. Ya, yo me pongo, no hablo más, nos sacamos la foto aquí. Después se nos encarga pararse esto. No, estamos de quita acá nosotros. Es parte de la cosa. Exacto, fit. El ministro que espero que haya llegado. Gracias. Muchísimas gracias, un tremendo aplauso por este compromiso y vamos a seguir invitando a todas las empresas socias para que también se vayan sumando, pero esto es un trabajo muy intenso del que estamos felices de hoy día poder comenzar con ustedes.